Así doy la bienvenida a los que están en internet también, los que nos ven por internet. Si usted tiene familiares, amigos, también puede compartir los videos, están en YouTube, no sé si en Facebook también, pero ahí puede compartir. Esa es una manera también de evangelizar. Hoy en día la tecnología nos permite evangelizar sin salir de nuestra casa. Es maravilloso lo que hace la tecnología. Mucha gente la acusa para cosas malas que hacen, pero es para el uso que la gente le quiera dar. La tecnología es una herramienta que la puedes usar para bien o la puedes usar para mal. Es como todo. Entonces, un arma tú la puedes usar para bien o la puedes usar para mal. Entonces, aún la palabra de Dios, hay personas que la usan para mal, hay otros que la usamos para bien. Entonces, podemos usar la tecnología a nuestro favor y compartir los videos, hermanos. Es muy importante. La palabra de Dios es lo único que nos puede ayudar. Es la lumbrera, es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos que, como decía nuestro hermano Pascual, son tiempos un poquito inusuales, difíciles, pero le tengo noticia, usted y yo fuimos escogidos para este tiempo. Así que no hay que caer en el error de decir que los tiempos pasados fueron mejores que los de hoy. No, o sea, usted, hermanos, Dios no se equivoca. Si a usted y a mí Dios nos hubiera puesto a nacer, por ejemplo, en el siglo I, tal vez ya nos hubiera comido una bestia salvaje, no hubiéramos sabido desarrollarnos en cacería ni cosas por el estilo, pero usted y yo, Dios decidió que naciéramos en este tiempo. Así que le puede decir a su hermano, Dios me escogió para nacer en este tiempo y para esta hora yo he llegado. ¿Sí? Así que usted tiene lo que se necesita para sobrevivir aquí en este tiempo. Sus hijos van a tener lo que se necesita para sobrevivir después. Así que no hay que caer en ese error de que, los tiempos son muy difíciles y todo eso. No, o sea, está bien prepararnos como decíamos la vez pasada y agradezco la verdad mucho, se supe de que se andaban preparando. Eso es bueno, hermanos, es muy bueno estar prevenidos, estar preparados, siempre es como hijo de Dios, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y dice específicamente el pueblo de Dios, mi pueblo. Entonces, es muchas de las veces perecemos porque no tenemos ese conocimiento y no queremos adquirir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, aún en muchas iglesias se enseña la palabra de Dios. ¿Y qué hace la gente? Prefiere ver el fútbol, prefiere irse de vacaciones, prefiere irse, cosa que no está mal ver el fútbol, pero no lo hagas en la hora de tu iglesia, ¿sí? Si vas de vacaciones, está bien, unas vacaciones al año o algo parecido, pero no te des vacaciones de Dios porque es peligrosísimo darte vacaciones de Dios, hermano. Lo que Dios te ha tal vez tomado mucho tiempo en bendecirte y en hacer, en un ratito se puede ir. Así que tenemos que estar bien, los pies puestos sobre la tierra, lo que Dios está haciendo. Este tema yo le puse restitución. Así le puse el tema de hoy, restitución. Hace poco miraba en las noticias como una señora encontró un anillo, no sé si miraron algunos, y esta persona duró 2 años buscando a la dueña legítima o dueño, en este caso era dueña, de ese anillo que lo habían perdido, que eran 5 hermanas y habían recibido un anillo similar. Y me llamó la atención que esta persona se tomó el tiempo de andar buscando los dueños legítimos y los encontró, duró aproximadamente 2 años en encontrarlo. Y lo devolvió y se vio el rostro del gozo que pudo dar cuando restituyó eso. Entonces restitución significa eso, dar algo que se había perdido o restituir algo que era propio y se lo perdió uno, lo que sea, pero luego lo encuentra. En el libro de Éxodo, capítulo 22, vamos a leer los primeros 4 versículos. Y luego vamos a brincarnos hasta el 25 y 26. Usted si puede en casa, lo puede leer. Todo en la Biblia, ahí está, hermano. Si hay algo que me caracterice a mí, que después de muchos años que tal vez Dios me llame o usted va a otro lugar, recuérdenme con eso, hermano, de que a mí me gusta utilizar la palabra de Dios. A veces es más tardado en el internet, los videos son más largos, porque me gusta leer la Biblia, no me gusta nomás
memorizarlo o ver otro libro, esto. Me gusta comprobárselo con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que vamos, de eso se trata esto. No se trata de venir a escucharme a mí o escuchar al vecino. Se trata de escuchar lo que Dios dijo, ¿eh? Y Dios no cambia. Entonces, si Dios no cambia, y Dios es el autor de la vida, del cielo y de la tierra, Él sabe y su palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Jesús, cuando vino a la tierra, Él dijo: yo no vine a anular o abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Parte de la ley que se tenía que cumplir cuando Jesús llegó, se cumplió, tenía que venir eso. No va a pasar ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios hasta que se cumpla. Y dice que por muy pequeñita que sea algo que le quitemos, así también vamos a ser nosotros llamados en el reino de los cielos. Así que es un peligro o es cosa seria predicar la palabra de Dios. No es cosa fácil, hermanos. Cada vez que yo me subo aquí, aunque usted me ve relajado, me tiemblan las patitas. ¿Por qué? Porque estoy hablando la palabra de Dios y de aquí depende que le vaya bien en su vida si agarra, si oye atentamente la palabra de Dios, y si no la escucha, pues ya no es mi problema, pero yo quiero dar la palabra de Dios. Por eso Jesús decía al final: el que tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. ¿Sí? Así que no es mi problema si no quiere escuchar la palabra de Dios, si no la pone en práctica, pero si la pone en práctica, créame que va a funcionar. Se lo garantizo. Dicen en Colombia: póngale la firma, que va a funcionar. ¿Sí, no? ¿Sí se dice? Va a funcionar, ¿sí? Ok, Éxodo capítulo 22, los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Lo tenemos todos, los que traigan su Biblia, y los que no, ahí júntese con un cristiano ahí, por favor, al lado, ¿sí? Bueno, o puede usar su teléfono también, su iPad, lo que traiga, con que sea la palabra de Dios, hermano. Ahorita tenemos tantas cosas que podemos, ya ni necesita gastar en comprar la palabra, la Biblia, pero es bueno que se compre una buena espada, ¿sí? Dice: cuando alguno hurtare buey o oveja y lo desgollare o vendiere, por aquel buey pagará, ¿cuánto? 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Y si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, y el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto, y hará completa restitución, y si no tuviere, será vendido como de esclavo. Y el verso 4, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o sea asno o oveja, pagará el doble. Aquí esta ley, usted lo puede leer todo el capítulo si quiere en casa. Aquí nomás vamos a tocar unos cuantos temas. Esta, hermanos, era la ley de la restitución, de que estaba cuando Dios le habló en las leyes a Moisés, las tablas que se las dio en piedra. Muchas veces pensamos que nomás eran los 10 testamentos. No, era toda una ley completa. Y de aquí se basan las leyes humanas, las mayorías que han establecido los jueces y todo eso. Pero en este de aquí podemos ver, hermanos, de que si alguien le robaba algo a alguien, tenía que devolverle 5 veces lo robado. ¿Sí? Así que si el diablo te ha robado algo hoy en día, te va a regresar 5 veces lo que te robó. ¿Sí? 5 veces. No nomás una, no nomás el doble, sino 5 veces. De ahí viene que cuando venimos a nosotros, a la casa de Dios, y venimos a los pies de Cristo, hermanos, y comenzamos a alinear nuestra vida, y nos comienza a veces a ir como en feria, porque primero como que nos tambalea, y bautizamos y todo, pero después que hemos pasado esa turbulencia, comienza a restituirnos todo lo que en el camino nos robaron, todo lo que el diablo nos robó en la vida. Comienza Dios a restituirnos todo eso que nos robó. Y también aquí podemos ver la ley que había
de que si alguien robaba, lo encontraban robando, forzando una chapa de una puerta en la noche. De ahí está la ley, todavía la ley aquí en Texas, no sé en otros estados, pero por ejemplo aquí en Texas, si te encuentran robando en una casa, el dueño de la casa te puede matar y no va a la cárcel por matarte que te encuentres robando adentro de una casa. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Tiene que estar en su propiedad. Si está afuera, en la calle, no cuenta. Pero si está adentro robando, puede matar a esa persona y no es acusada de delito. ¿Por qué? Porque está robando. Pero aquí Dios todavía dice, va un poquito más allá, dice que si era de día, porque lógicamente de día tienes más visibilidad, puedes ver si la persona estaba armada o no estaba armada, todavía tenías esa chance de darle por no matarlo, pero de noche esa persona se iba. Y hasta la fecha aquí en Texas ha funcionado eso, hermano. Yo no sé, pero yo estoy de acuerdo en eso. Llámame como quiera, pero la palabra de Dios, ¿por qué estoy de acuerdo con eso? Porque dice la palabra de Dios eso. Si no estaría en contra de lo que Dios dice. Pero Dios dice eso, hermano. Entonces, y por eso se evitan muchos robos. Miren en otros países que no hay esas leyes. En otros países se encuentra a alguien robando y lo matan. Al pobre dueño de la casa van los policías y le encierran al que lo mató. Le creen más al criminal que al dueño de la casa. Y aquí no, aquí es así y la palabra de Dios nos enseña eso. Ahora vamos a leer el verso 25 y 26. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te prestarás con él como logrero, ni le pondrás usura, si tomares en prenda el vestido de su prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Esto está, pero se necesita hablarlo, hermano, en las iglesias. Está hablando de que dice del pueblo de Dios, ¿ok? De un hermano suyo. Si usted le presta dinero a un hermano, óigame lo que voy a decir aquí, por favor, porque esto ha ocasionado muchos problemas a veces dentro de la iglesia y eso es inaudito, no se permite eso. ¿Por qué? Porque a veces por no predicar la palabra de Dios. Es cierto, la palabra de Dios dice, préstalo. Y es bueno prestarlo porque es una promesa. Es una promesa que dice, tú prestarás y no pedirás prestado. Es una promesa, cuando alguien te presta, te está prestando porque tiene más que lo que necesita esa persona. Número uno, nunca preste algo que necesita, por favor. ¿Sí? Si no lo tiene para prestar, si necesita eso, no lo preste. Porque la persona que presta es algo que no necesita, que tiene su refri lleno, ya pagó la renta, pagó la luz, pagó su carro, pero hay gente que se la llevan de redentores, quieren ser más redentores que Jesús. No pagan la renta y le prestan al otro para que pague la renta y allá tienen problemas con la esposa, con los hijos. ¿Y por qué prestaste aquello? No, pues es que mi hermano me pidió, mira, fulano es tal, que esto, que el otro. No haga ese error, ¿sí? Pero ya vamos a suponer que sí, tiene más de lo que necesita y le presta a su hermano que anda urgido, que está pasando por una temporada difícil, se lo presta, está bien. Pero, dice la palabra de Dios, no le pondrás usura. Usura es interés. No cobrarás interés sobre eso que le estás prestando a tu hermano. ¿Sí? Porque eso es malo. A menos que tengas una casa de cambio, por ejemplo, si eres un banco, entonces es tu negocio. De eso vives. Está bien. Pero de la otra manera no podrás poner usura a tu hermano que te está pidiendo ese dinero. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y otra dice, si tomas prestado prenda, en este caso dice si la persona, porque algunos dicen, como que no desconfío de se tiene la cara de mañoso, que nomás se lo presto y se me va a pelar y no me va a regresar nada, pues aunque sea le voy a quitar la camisa que trae. Sí, dice, está bien, le puedes quitar eso, pero dice al final del día vas a tener que regresarse si es la única prenda que tiene para cubrirse en la noche con el frío. Hasta de eso habla la palabra de Dios, hermano. Yo me quedo admirado de qué habla la palabra de Dios, pero a veces nos complicamos con estos
con estos temas que ya la palabra de Dios nos está pidiendo, nos está advirtiendo, nos está diciendo, ¿sí? ¿Estamos aquí? La otra cosa, si vas a pedir, si vas a prestar, hermanos, considera a veces mejor en regalar. Porque el que presta, dice la palabra, que es esclavo del que presta. Hay personas que con rapidez toman prestado. Vas a sus casas y tienen una gran tele del tamaño de esa pared, tienen joyas, tienen un montón de cosas, y antes de vender eso, dicen, no, fulano tal le voy a pedir prestado, lo voy a pedir prestado. Con rapidez lo hacen, y eso está muy mal. Antes de pedir prestado, si algo que yo le he platicado a mi esposa y mis hijos y todo eso, y eso me ha funcionado, es antes de pedir prestado dinero, primero prefiero vender los calzones antes de eso. Ya si no tengo calzones, entonces pido prestado. ¿Sí? Pero de la otra manera, ¿por qué? Porque uno se hace esclavo del prestamista. Entonces, de aquí en adelante, hermanos, fijarse bien en eso. Y si va a pedir prestado, por ejemplo, a un banco o algo, que sea por un activo, no por un pasivo. La diferencia de un pasivo a un activo, el activo siempre te va a poner dinero en tu bolsillo. El activo te va a quitar dinero en tu bolsillo. Ejemplo, si compras un carro deportivo y te dedicas a la construcción, compraste un pasivo, te va a quitar dinero, al rato no vas a poder ni echarle gasolina a ese carro. Pero si compras una camioneta, que esa camioneta te genera dinero, eso está bien. ¿Sí? O si agarras un carro, una casa, qué sé yo, algo que te está generando valor. Pero hay gente que se endeudan por un pichirilo viejo de $2,000, $3,000. Digo, oye, pudieras haber ahorrado esos $3,000 y pagado, en vez, ahora vamos a pagar $3,000, ahora vas a pagar $10,000 por un cacaste viejo. Si te vas a endeudar, endeúdate por uno del año, si es posible. De la otra manera, pues cómpratelo cash. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Tú darás prestado y no pedirás prestado. ¿Por qué estoy hablando de esos temas, hermano? Porque estamos en tiempos difíciles y alguien tiene que predicar estos temas, hermano. Y a veces no nos podemos ni dormir por eso. Para que Dios nos pueda restituir todo eso, es necesario poner todas estas cosas en orden. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermano? Mire. El verso 10 al 12, mire, en el capítulo 23. Ahí mismo no estamos, capítulo 23, pero el verso 10 y el 12. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Esta ley también es otra, hermanos, que se necesita. Yo felicito a los que trabajan 6 días, hermano. De verdad, hay veces que vas a tener que trabajar 7 días, está bien, pero no todo el tiempo. Porque el que más, menos te va a alcanzar. Luego vas a descansar cuando te lleven a un hospital porque no has descansado lo suficiente. Está comprobado científicamente. No lo digo yo, lo dicen los científicos. Que si trabajas de lunes a domingo, te desgastas, te vuelves más viejo más pronto. Vas a parecer de 80 años y apenas tienes 40. Y a pesar, no vas a poder guardar ni tiempo para ahorrar ni para disfrutar lo que estás consumiendo. Así que hay que saber trabajar con inteligencia. 6 días trabajarás, dice, y el 7º descansarás. Igual la tierra. Mi abuelito ellos y su familia tenían muchas tierras así, hermanos, pero me acuerdo que ellos hacían eso. Yo no sabía por qué, pero sí hacían, y al final de la cosecha dejaban ahí para que los pobres y las viudas y todo eso recogieran de lo que quedara. Pero es bíblico todo eso. Entonces 6 años trabaja la tierra y el 7º lo dejas para que lo demás. Hay lugares que dejan que todos los demás siembren en esa tierra el 7º año. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿No lo estoy aburriendo con esta información? ¿Sí? Espéreme porque quiero llegar ahí a donde quiero llegar.
te es necesario poner todas esas cosas en orden. ¿Y quieres saber algo más para meterme en problemas aquí? Mira el verso 16 del capítulo 22. ¿Ya lo vio? Del capítulo 22, el verso 16. Dice así: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Verso 17. Si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. Esta es otra. Es bíblico, ok. Hoy se ha perdido eso. Hermanos, hoy se ha perdido eso. Hoy piensan que la virginidad, por cierto, virgen no es la monita que ponen ahí, que dicen la virgen, no, virgen es de una doncella. Aquí lo dice de alguien que está desposada, alguien que no ha conocido hombre todavía, que no ha tenido relaciones sexuales con nadie. ¿Ok? Esa es una virgen, esa es una doncella. Hoy es un pecado ser virgen. Las acusan a las pobres muchachas de monjigatas y quién sabe qué tanto rollo, y hasta concursan de quién pierde más rápido su virginidad y todo ese rollo. Pero la Biblia es la palabra de Dios, Dios no se equivoca, Dios dice esto, que cuando un hombre engañare, por eso dice engañare, porque que con mentiras y todo eso agarra a una doncella y se la lleva y se acuesta con ella, tiene relaciones, el pago que tiene que pagar ese hombre, ¿cuál es? ¿De acuerdo a la Biblia? Te casas con ella, papá. ¿Cuántos de aquí se recuerdan de esa tradición? Yo me acuerdo que en los pueblos había eso, aunque no sabía de dónde venía la tradición, pero así ella dice, la deshonraste, ahora te la llevas para tu casa. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Aunque no se casaban, pero tenías que llevarla. Le preparaban, el papá le preparaba su maletita a la muchachita. Ok, mija, de eso querías marido, ¿ahora qué? Vámonos. ¿Sí? Así era antes. Pero aunque no sabía yo por qué ni nada de eso, pero ahora entiendo por qué la palabra de Dios es así. Por eso dice, si la engañares, porque hoy también hay muchachitas que es al revés. Ahora la muchachita agarra al chamaco y le dice, venite, vámonos para acá. Y se lo lleva. Ahora las muchachitas son tremendas, ¿sí? Por eso, y tiene que ser virgen. No califica a alguien que ya tuvo todo el pueblo con ella, no califican eso. Antes tenían que certificarlo los padres, tenían que ver, ponían unas ropas blancas y certificaban ahí y todo eso. Estamos hablando de la restitución. Entonces, la restitución para una doncella que le robaban su virginidad era que te casaras con ella. Y de la otra manera dice, si el padre decía, no, ¿sabes qué? De todos los haraganes del pueblo, mija, tú escogiste el más haragán. ¿Sabes qué? Prefiero así y no te vayas con este. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pagar el dote. El dote era algo que se pagaba porque en aquel tiempo se acostumbraba que el padre de la muchachita, cuando se iba con el esposo, le daba cierto porcentaje para que sobreviviera. Entonces tenía que pagarlo el muchacho por haber hecho, lo tenía que pagar ese tiempo. Pero hoy todo de eso se ha perdido, ¿sí? Entonces, ¿vale la pena que la muchachita se conserve? Sí, vale la pena todavía hasta la fecha, porque te lo digo te lo digo delante de Dios, si tú lo conservaste, esto Dios te lo restituye, Dios te lo regresa, en otras palabras, Dios te lo da, ¿sí? Pero hoy sabemos de que dicen, ya no es importante eso, dice, entre más experiencia tiene mejor, pero no, la palabra de Dios es clara en eso, hermanos. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y ahora quiero ir a Segunda de Reyes, hermanos, por favor. Quiero ver aquí otro de la restitución. Bueno, vamos a ver Segunda de Samuel mejor. Alguien que hizo esto fue David, hermanos. ¿Por qué estoy predicando de este día yo, hermanos? Porque saben que a muchos Dios nos va a regresar algo que hemos perdido, algo que nos pertenecía.
Si algo le pertenecía a tus generaciones pasadas, Dios te lo va a regresar. Cuando estás en Cristo, Dios te lo regresa. Algo, ¿se acuerdan? Una vez prediqué algo que posees y tener es diferente, que poseer es algo que ya te pertenece, que aunque lo pierdas en el camino, lo extravíes, más adelante se te vuelve a ti a pegar porque es algo que ya lo posees. Cuando la mente se expande, jamás vuelve a ser normal. Cuando tú y yo ya estamos acostumbrados a hacer una cosa, a vivir de una manera, no nos conformamos con menos que eso, porque nuestra mente ya se expandió. Segunda de Samuel, capítulo 19, a capítulo 9 y 7. Verso 7. David hizo misericordia y restituyó todo lo que había perdido este hombre llamado Saúl con su hijo Jonatán, y luego él tenía un hijo, Jonatán, que se llamaba Mefibosé. Y toda la mayoría conocemos esta historia. Verso 7 dice, y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esa es la restitución, hermanos, cuando Dios restituye algo que era nuestro, que alguien ya perdió, que tus pasados perdieron, hermanos, Dios te lo devuelve. De una u otra manera, Dios hace que llegue a tus manos para poder devolvérnoslo. Estamos a final del año. Y si tú crees que ya pasó todo el año y no hemos hecho nada, dices, no, ya pasó el año y no pude. Bueno, lo único que no queremos que nos regrese son las libras de más, ¿no? Las libras que ya perdimos. Pero de ahí, todo lo demás, Dios te lo va a regresar. Créelo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Dios te lo va a regresar en creces. Te lo va a regresar 5 veces. Lo que el enemigo te ha robado, te lo va a regresar 5 veces. Tal vez dice, ya tengo 20, 30 años aquí en este país y no he hecho nada. Créele a Dios. Con Dios el tiempo se magnifica y se hace así, y Dios te multiplica con creces en cosas rápido con Dios cuando le creemos. ¿Por qué? Porque Él agarra y todo lo que el enemigo nos robó, nos lo regresa al 100 por 1, no nomás 5 veces, sino que nos regresa con los intereses que pasaron. Vamos a ver ahora sí, Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 1 al 7. Es algo pequeño aquí. ¿Lo tiene? Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a uno de sus hijos, a uno de los suyos, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella y luego y le contó a Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viven de lo que queda. Aleluya, hermanos. Otra cosa, hermanos, hablando de prestar, si a usted le han prestado dinero, no se haga pato, por favor. Pague. Gracias a Dios aquí no me ha pasado, pero he escuchado testimonios
de que a veces van con el pastor y le dice, pastor, es que uno de sus miembros me debe dinero por esto, por lo otro. Ojalá no pase así, hermano. Aquí no, gracias a Dios, eso pasa en internet. Aquí no pasa. Hermano, así como, y mire, y si no puede, hable para decirle, hermano, amigo, primo, sobrino, tío, espérame por favor, mira, te voy a pagar $1 al día, $1 por semana, pero haga la intención de pagarlo. No se esconda de su hermano. ¿Por qué? Porque si le prestó dinero y fue ahí, fue tan valiente de poner la cara. En mi pueblo dicen un dicho bien vulgar, pero es cierto, que dice, la cara y otra cosa, dicen, no la ocupas para una sola vez. Así que tenemos que, hermanos, por favor, a veces se nos dificulta, pero haga el intento de pagarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos mantiene esclavos y nos va a evitar a poder que sea restituido. ¿Cómo Dios nos va a regresar a algo que nosotros no estamos regresando a los demás? ¿Sí? Para la bendición. Nosotros tenemos que ser esa fuente de bendición para dar, hermano. Ahora, y si te deben a ti, te lo van a pagar, créeme que te lo van a pagar. Y si no te lo paga la persona, pobre de esa persona, porque Dios te lo va a regresar 5 veces y esa persona va a seguir siendo esclavo. ¿Sí? Entonces, si le debemos a alguien aquí, Eliseo a esta viuda no le dijo, oh, véndelo y no le pagas a tu acreedor. Dijo, y págales a tus acreedores. O sea, tenemos que ser hombres y mujeres de Dios que cumplimos lo que pedimos, hermanos. ¿Sí? Y eso Dios nos lo restituye más. Pero tenemos que saber pagar, hermano, porque muchas de las veces cae mal eso de verdad. O sea, no está bien eso. Hay personas que le digo, antes de meterse en deuda, primero piense qué tiene. Porque muchas de las veces pensamos como esta viuda, no tengo nada. Pero él nunca le dijo, ve y pídele prestado. Antes de pedir prestado, hermanos, siempre fíjese qué tiene en casa. Y con eso poquito que usted tiene en casa, Dios puede hacer mucho. ¿Cuántos creen eso? Y todos tenemos algo. ¿Cuántos tenemos una vasija y un aceite en casa? Eso era lo único que esta mujer tenía. Pero me llama la atención aquí que Eliseo le dice, mire, le dice Eliseo, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Y le pregunta, declárame, ¿qué tienes en casa? Y él le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas no pocas. Verso 4. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una de estas esté llena, ponla aparte. Literalmente lo que él hizo, le mandó a tocar a la puerta a todos los vecinos a que le dieran esas vasijas vacías. Y ese poquito de aceite que ella tenía, lo puso en cada una de esas vasijas que tenía ahí vacías. Echaba un poquito, echaba otro poquito, entonces tenía que distribuir lo que tenía y tener esa fe y esa acción de lo que estaba haciendo. Y Dios multiplicó eso, porque la ley decía que si alguien no tenía para pagar, tenían que agarrar sus hijos como siervos, como esclavos. Imagínense cómo estaba eso. Y hasta la fecha, no existe en lo material, pero existe en lo espiritual. Lo que tú y yo debamos, te lo digo esto, nuestros hijos todavía van a cargar con esa deuda. Si tú y yo no nos paramos a la brecha y decimos, de aquí se corta esta maldición, porque hay personas que se acostumbran a vivir de prestado todo el tiempo, a vivir de miserias todo el tiempo, hermano. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque eso lo traslada de generaciones a generaciones. Y si nosotros no, como padres, como esos sacerdotes de hogar que decimos, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de esto. Mis hijos no van a heredar deudas. Hay padres que nos heredaron puras deudas. En vez de heredarnos un terrenito o algo, deudas nos heredaron. ¿A cuánto le heredaron? Bueno, no pregunto. Pero imagínense que le hablen y le digan, aquí tu papá dejó una herencia.
¡Wow! Y va uno como de esos, como dicen, pero a 100 millas por hora. ¿Qué me heredó mi papá? Una deuda. Mm. Hermanos, eso no está bien. La palabra de Dios dice que tú y yo le heredaremos a nuestros hijos y aún a los hijos de mis hijos, a los nietos todavía. Esa es la bendición de Dios, hermano. Que vamos a tener más de lo que necesitamos, pero tenemos que cortar eso desde raíz para que Dios nos restituya todo lo que nos ha perdido, todo lo que el enemigo nos robó, que nos podamos quitarlo. Aquí esta mujer agarra y dice en el verso 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrando ella y sus hijos. Ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a uno de los suyos, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Ok. ¿Se acuerdan que yo les dije que ella estaba echando el aceite en cada vasija? ¿Ok? ¿Qué fue lo que paró primero? ¿El aceite o las vasijas? ¿Ah? Ok. Las vasijas significan tú y yo. El aceite es el Espíritu Santo, todo lo que pueda dar Dios. Todo lo que Dios pueda dar. Ahora, ¿qué significa esto? Que cada vez que si no estamos recibiendo bendición de parte de Dios, escribe esto por favor. Si tú y yo no estamos recibiendo bendición de parte de Dios, no es por culpa de Dios, sino es porque tú y yo ya no tenemos vasijas, paramos de dar. Ella echaba y repartía. Cada vez que tú piensas de que ya es suficiente, no es suficiente. Dios te está dando porque tú estás repartiendo. Cuando nosotros repartimos, Dios nos da. Hay personas, hermanos, que descubren algo o los bendice con algo y no son capaces de pasarlo a los demás. Y lo ves hasta con un plato de comida. Muchas veces si ya viste que en la olla no hay mucha comida, agarras tu plato de comida y que aguante hambre alguien más, pero yo no voy a aguantar hambre. Desde ahí se ve la intención. Pero cuando Dios te bendice y te bendiga, es para que la bendición siga fluyendo. Y te digo esto, y si tú piensas, es que me van a correr el trabajo, y es que ya mañana no va a haber, hoy como por si mañana no hay. Yo te tengo noticias, Dios, han pasado ya miles de años, es más, Éxodo se escribió 1500 años antes de Cristo. Y han pasado 2000 años o 3500 años han pasado y esa ley todavía sigue vigente. ¿Sí? Dios te lo va a restituir, pero tenemos que ir repartiendo esa bendición de Dios, hermanos. Cada vez que Dios te bendice es para que tú y yo bendigamos a alguien más. ¿Sí? Es fácil, ¿no? La palabra de Dios. Pero ellos no. Y miren aquí, continuamos. En el verso 7, ¿no? Y dice, cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a uno de sus hijos, sí. Entonces, verso 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viven con lo que queda. ¿Cuánto aceite fue lo que cayó? Muchísimo. No nomás poquito, fue muchísimo. Para que el hombre le querían quitar 2 hijos y ella pagó todo y todavía le dice, vivan con lo que quedan. Aquí le quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Vio al principio cómo esta viuda reclamó al varón de Dios? Lo volvemos a leer, por favor, para que no me pierda este punto, por favor. Mire, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. ¿Ok? Ahí nos quedamos. Este era un hombre de Dios, temeroso de Dios, que había dejado a la viuda. Se los digo aquí, hombres de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios sabemos aquí?
Trate de dejar bien a sus hijos, a su viuda. Que cuando Dios nos llame, hermanos, no le dejes deudas. Porque a veces estamos así. Pero sin embargo, esta viuda clamó por el testimonio que tenía esa persona. ¿Cuántos conocemos a nuestros abuelitos, al esposo, a la esposa, quién sé yo, al tatarabuelo? Por esa misericordia, Dios nos puede hablar. Dios nos puede restituir lo que Dios fue. Y por último, quiero leer, hermanos, algo muy conocido. A alguien también que le restituyeron todo. Está en Lucas 15. Es una parábola muy conocida. Lucas 15, del verso 11 en adelante. Está un poquito largo, pero no podemos entenderla si no lo leemos todo. Es de esas parábolas que no puedes resumirla sin contar todo. Es de esas que no puede uno hacerlo, pero vamos a tratar de, mire, dice el verso 11, también Jesús les dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, ¿ok? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia y ahí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzando a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17. Y volviendo en sí, esto es muy importante, hermano. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahí me detengo por tantito. Aquí, hermanos, a este punto yo le puse una de las maneras que pueden ser restituidos nuestros bienes o lo que Dios nos ha, o lo que hemos perdido en el camino es arrepentirnos. Muchas de las veces no logramos y no recibimos por orgullo. Sabemos de dónde está la bendición, dónde está el lugar donde Dios nos bendijo. Muchas veces hasta conocemos el trabajo donde nos fue bien y por un malentendido, por cualquier cosa renunciamos, nos vamos a otro lugar y comienza a faltarnos de todo, pero por el orgullo de no regresar y decirle al patrón, ¿sabe qué? Me equivoqué, devuélvame mi trabajo, nos comienza a faltar. Arrepentimiento es cambiar de rumbo. Eso es lo que se llama arrepentimiento. No es otra cosa más que si yo voy para el sur, me volteo y voy para el norte. Eso es arrepentimiento. Cuando alguien está arrepentido, simplemente se vuelve a la ruta y cambia su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de sentir. Lo hemos visto en el discipulado. Es una manera totalmente que cambia al opuesto. Eso nos permite ver lo que hemos perdido, pero mientras no haya un arrepentimiento en nuestras vidas, definitivamente no va a llegar eso a nosotros. Eso que le estamos pidiendo a Dios, que alguien te robó, que algo en eso. Hermanos, te tengo noticias. Dios ya nos dio todo. Miren, lo vuelvo a leer. Esto es muy importante, por favor entiéndame esto, ¿sí? Olvídese de todo, pero no me pierda de vista esto. Un hombre tenía 2 hijos, ¿ok? El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué pasó? Y les repartió a ambos. ¿Sabe quién es ese hijo menor y quién es ese hijo mayor? Es usted y soy yo. ¿Sabía eso o no?
Lo pongo en perspectiva. ¿A quién pongo de ejemplo? ¿No? Hermano Juan. ¿Ok? El hermano Juan es una pera en dulce, es el hermano mayor. ¿Ok? Yo soy el destructor, el hermano menor. ¿Ok? El hermano Medina es el padre de familia. ¿Ok? Que simboliza a Dios. Fíjense. Es algo sencillo, hermanos, pero si entendemos eso, nos va a cambiar la manera de ver la restitución. ¿Ok? El hermano mayor, él se queda en casa. Y de eso, créame, que eso, por eso dije, es usted y soy yo. Nada más. Estamos en casa. Él se queda en casa, pero sin embargo, el padre ya nos repartió a ambos. ¿Ok? Él decide quedarse en casa, dejar todos los viernes a administración del padre, pero sin embargo sigue viviendo como un pordiosero que no puede disfrutar de nada de eso porque él cree que son cosas del padre, pero no son cosas del padre, son cosas de él y son cosas mías que él ya nos repartió. ¿Ok? Él no las pierde. ¿Sabe por qué no las pierde? ¿Ah? Correcto. Bingo. Están bajo la administración del Padre. Porque muchas de las veces pensamos de que es fácil, hermano, pero yo he descubierto que es más difícil mantenerse que hacerlo. Es más difícil mantenerse cuando llegas a una posición que llegar a esa posición. ¿Han visto eso? Por ejemplo, si tienes 4 o 5 casas, es más difícil mantenerlas que hacer una casa nueva. Si agarras un carro, es más difícil, agarrar un carro nuevo, es más difícil hacer los pagos que ir y firmar y a que te den el carro. ¿Saben eso? Eso es más difícil. Él no los pierde porque está bajo la administración de allá. Ahora, yo vengo y agarro mis partes y lero, y comienzo a gastar todo así, pum, pum, y me comienza a faltar. Vivo perdidamente con rameras y con todo lo que quieras, ponle lo que tú quieras. Me gasto todo, ¿ok? Todo lo que el Padre me dio. Él todavía tiene lo que el Padre le dio, pero él no ha administrado nada. Él no ha sido capaz de agarrar todo y ver qué es lo que puede hacer, ver el mundo allá afuera. Y el Padre, como se lo repartió, el Padre cumple su promesa y él no se mete con lo que le da. Él dijo, si tú lo quisiste dejar aquí bajo administración, yo lo administro. El otro lo quiso llevar, pues allá yo. Entonces, él se queda en casa, no le falta nada, aparentemente él tiene todo lo que necesita ahí porque está en casa, está bajo la administración del Padre y todo eso. Y así usted va a ver esos dos grupos en la iglesia, hermano. De aquí en adelante ponga ojo, padre. Esos dos grupos siempre están en la iglesia. El hermano mayor y el hermano menor. Y siempre el hermano mayor, aquí lo vamos a ver, miren. Ambos tienen buenas cosas y ambos tienen malas cosas. Por eso dije, simboliza a la iglesia. Y Dios ya nos repartió. Ahora, si crees que has perdido algo, necesitamos pedirle a Dios que nos recupere. ¿Sí? Nos quedamos en el verso 20, ya que vimos ahí el verso 1, para que miramos. Verso 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, ¿qué le dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Pero qué le dijo el padre? Verso 22. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Hermanos, aquí vemos la reacción del padre. No nomás se quedó, el arrepentimiento no nomás se queda aquí. Porque hay mucha gente que piensa, un día voy a dejar de tomar. Un día voy a ir a la iglesia. Un día voy a ser mejor esposo. Un día voy a ser mejor hijo. Hermano, eso no cuenta. Lo que cuenta son las acciones. Las acciones son las que cuentan. Él lo pensó, dice, volvió en sí y se levantó y se fue. ¿Sí?
fue a la casa del padre, le dijo, lo vio a misericordia, dice el padre que se movió, agarró, se le echó en el cuello, le dio un beso y el padre agarró, le puso una nueva vestimenta. ¿Por qué le puso una nueva vestimenta? ¿Se acuerdan lo que vimos? Andaba perdidamente viviendo. ¿Y cuántos creen que había empeñado su vestimenta por dinero? ¿Se acuerdan que vimos en el principio? Él lo había empeñado su vestimenta por dinero. Él llegó ahora sí que enlodado, sucio y todo, como muchos llegamos a la casa de Dios cuando venimos a los pies de Cristo, llegamos así, nomás que a veces se nos olvida y queremos ser diferentes, pero no, tenemos que saber que en Dios, hermanos, Dios nos ha dado de todo, pero ya nos repartió. Que no tengamos no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que no hemos administrado bien. Porque Él ya nos repartió, dice 2 de Pedro, todas las bendiciones ya nos fueron dadas. No le pidas a Dios, dame por favor. No, Dios ya te lo dio. Lo que necesitamos es que te lo restituyan. Todo lo que perdiste en el camino, primeramente recuperó un anillo. ¿Qué es lo que significa un anillo? Identidad, compromiso, autoridad. Eso es lo que simboliza un anillo. Cada vez que tú ves en la Biblia que menciona un anillo, lo menciona 3 veces. Ahí eso significa responsabilidad, autoridad y también significa compromiso. ¿Sí? Porque es bonito tener la autoridad, pero nadie tiene autoridad si no tienen compromiso. Como lo que he dicho, tú quieres ser autoridad en tu casa, ten ese compromiso. Si no, no te va a respetar ni el perro de la casa. Pero si tú tienes ese compromiso, créeme que te van a respetar. Hasta el perrito va a llegar y te va a recibir. ¿Por qué? Porque reconocen la autoridad. La autoridad no se impone a golpes ni nada. La autoridad se gana. Eso es lo que simboliza el anillo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ok. Seguimos aquí entonces. Nos quedamos en el verso 22, ¿no? 23. Traer el becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren la diferencia que ve el padre en el hijo cuando alguien llega a casa. Dice, muerto era y ha revivido. ¿Por qué nosotros a veces no podemos ver las cosas como la mira el Padre? Miren, seguimos leyendo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido, ¿cómo? Bueno y sano. Este bueno y sano, hermanos, es otra cosa otro punto que yo puse aquí que me llamaba la atención bastante. ¿Por qué dice bueno y sano? Bueno y sano, hermanos. ¿Ah? ¿Estaba enfermo? Porque no estaba enfermo, ¿no? ¿Sí? Eso es de sano. ¿Y bueno? Estaba arrepentido. Había sido sano dentro de ti. Hermanos, las cosas que nos pasan en la vida, nunca las mires como, ¿por qué yo siempre me toca el más malo de todos a mí? No lo mires de esa manera. Hay cosas que a veces te pasan por alguna razón. Nos quieren pulir, hermanos. Hay cosas, miren, los mejores, yo puedo decir esto, que las mejores lecciones de vida que yo he obtenido son cuando me he encontrado abajo. Cuando no he tenido que comer, cuando me he tenido que quedar abajo de un puente, porque la mayoría, algunos les he contado mis testimonios, yo me he quedado abajo de un puente, yo me he quedado a la orilla de una calle o a la orilla de donde pasa el tren. Muchas veces, a mí eso no me espanta, a mí eso no me asusta, ¿sí? Lo he platicado muchas veces, ya con mi familia, ya casado, una vez batallamos para comer un tiempo y todo,
pero de ahí aprendimos una lección de vida. Esos momentos difíciles son los que nos enseñan para sanarnos dentro de nuestra alma y nos hacen fuerte. El Padre lo reconoce y dice, mi hijo ha vuelto sano. Todo este proceso que pasó, lo pisotearon, apacentó puercos, anduvo con prostitutas, perdió todo, perdió la ropa, perdió el anillo, pero ¿saben qué? Dice, ese fue un proceso y mi hijo regresó sano a casa. Esto es digno de ser fiesta, dice. Amén. Ese es nuestro Padre, así nos mira. Él no nos mira de otra manera. Él nos mira así, de que dice, ese fue un proceso que tenía que pasar. Proceso que nuestro hermano mayor no pasó. Por eso ahora pregunto, ¿quién sufrió más? ¿El que se quedó bajo la cobertura del Padre o el que se fue? El que se fue. Pobre de mí, por eso llegué todo rasguñado, todo así, porque sufrí más y todo, pero ¿fue culpa del Padre? No. ¿Fue culpa del hermano mayor? Tampoco. Él mismo recogió sus bienes y juntándolo todo hasta la última chivita, se fue. Cada vez que hacemos eso, hay consecuencias que pagar, para bien o para mal. Tú estás a cargo de tu volante de tu vida. No dejes que nadie dirija tu volante de tu vida, hermanos. Desde jovencito aprende a tomar buenas decisiones y aprende a saber que todo lo que decidas trae consecuencias, para bien o para mal. Hoy al venir a la iglesia, créeme que esto trae consecuencias también, para bien. Decidiste bien. ¿Sí? Aunque digas, pude haberme visto una película con palomitas y todo eso. Eso es lo único que iba a traerte, hacerte más calorías. Créeme, pero sin embargo escogimos bien. Lo mejor, ¿sí? Aleluya. Verso 26. Llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha sido bueno. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, fíjense qué pasa. He aquí tantos años que te he servido y no habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vine tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú has estado siempre aquí conmigo y todas mis cosas que pasan son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Pregunta, ¿el hijo menor gastó los bienes del padre, hermanos? Eran de él. Eran de él. No, él no gastó los bienes del padre, él gastó sus propios bienes. Y por eso él dijo, ya no soy digno. Esa es la actitud que tenemos que tomar cuando ya nos dieron algo, de decir, ya no soy digno de que me hagas otra vez tu hijo, pero sin embargo, vengo a ti, dice, hazme como uno de tus jornaleros. Él no gastó los bienes de su hermano mayor, sino que gastó sus propios bienes. El hermano mayor no hizo fiesta y no gastaba porque no quería hacerlo, porque él no sabía de que era heredero. Muchas de las veces nos pasa como el hermano mayor, hermanos. Yo admiro al hermano menor en cierta parte. Porque el hermano menor era decidido y sabía lo que era de él. El hermano mayor no sabía lo que era de él. El hermano mayor pensaba de que los bienes eran del padre. Y no, el padre se los repartió. Muchas de las veces nos pasa así, como hermanos mayor. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por favor, se los digo. ¿Por qué se los digo esto? Miren. ¿Cuántos tienen? Vamos a empezar. 5 años
de conocer a Dios? ¿Cuántos tienen 2 años? ¿Sí? Hay varios, ok. ¿Cuántos tenemos 10 años? Vale. ¿Cuántos tienen 20 años? Pocos, ¿no? ¿Cuántos tienen 30? 30 y tantos ya. Ok. Miren, hermanos, la cuestión está así. Como hermanos mayores, yo también ya tengo mis añitos de conocer a Dios, no se crea. Como hermanos mayores tenemos que tener mucho cuidado, por favor. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas de las veces viene alguien, el hermano menor, que apenas viene empezando en las cosas de Dios, y el hermano menor trae otra mentalidad o le cree más a Dios, podemos decir, le cree de que ya le repartió sus bienes y los agarra a todos y no se va, simplemente se queda, pero comienza a hacer uso de lo que Dios ya le dio. Y muchas veces por eso vemos a personas que a veces tienen 1 añito o a veces 6 meses de ser cristianos que vienen y comienzan a ofrendar, a diezmar y todo eso, y Dios les comienza a bendecir con esto y lo otro, y el hermano mayor decimos, ¿y por qué yo tengo tantos años sirviéndote, Señor, y viene tu hijo, y mira cómo le va bien? Eso tenemos que tener mucho cuidado, por favor, porque a veces nos pasa, créame, no pasa aquí en la iglesia, pero pasa allá en internet. ¿Sí? De que vea y dice, ¿por qué a él sí le va bien? Y yo que mira que he diezmado tantos años y todo eso, ¿con qué actitud lo hemos estado haciendo? ¿Sí? Y muchas de las veces nos pasa así, aun cuando servimos a Dios, dice, y yo no puedo servir a Dios, y llega y ya lo ponen a servir, y ponen a hacer esto. Dijo la palabra de Dios, les repartió. No es problema mío, no es problema del hermano, es problema tuyo y es problema mío si no lo agarramos, si no lo creemos. Pero de aquí en adelante empecemos este año que viene, hermanos, creyéndole a Dios que todas las bendiciones ya te fueron dadas. Amén. Y todo lo que el enemigo te robó, te lo regresa al 100 por 1.